Muy buenas tardes tengan ustedes, bienvenidos todos aquí a la comunidad de la Purificación Tepetitla. Esta finca se conoce como Patio Franciscano. El nombre se debe a que fueron los misioneros franciscanos los que se encargaron de hacer la evangelización en esta zona, nada más como mero contexto. Vamos a iniciar hoy en esta bienvenida que les doy. Es una primera mesa de análisis en general de nuestra vida política, de nuestra vida social, de nuestra vida cultural, y es que hoy nos ocupa un gran tema, que son los procesos electorales, es la elección presidencial del 2024, y bueno, ya nos estarán hablando de los rasgos característicos de todo esto. Acá ahorita, a reserva de que les van a presentar los datos generales de cada uno de los ponentes, pero yo quisiera que recibiéramos con un aplauso al maestro Andrés Torres, al doctor Oscar San Pedro, también nos acompaña el maestro Luis Estrada, bienvenidos. También nuestro querido amigo, el maestro Gabriel Lagunes. Bienvenido. Su esposa, bienvenida. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes de manera personal. Si yo les dijera que se presentaran de uno por uno, voy a hacerlos como a sentir a ellos. Ya nos puso aquí en una clase, pero es una mesa de análisis, ¿sí? Entonces sean bienvenidos todos ustedes. Sin más preámbulo, me voy a permitir otorgarle el uso de la palabra al maestro Gabriel Lagunes. Siéntense en su casa, por favor. Cuando gusten, pueden tomar algún lo que hay aquí que se está ofreciendo de mucho corazón. ¿Sí? En su casa, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bueno, la idea es hacer una pequeña reflexión con aportaciones de tres académicos muy importantes. En este pequeño pero gran foro, este hermoso foro, hoy en este caluroso día, que esperemos que no llegue a más, que nos empecemos a deshidratar al rato. De todas maneras, ahí tenemos una buena dosis de líquidos para que no pase nada durante el transcurso. La idea es la siguiente: cada uno de los ponentes tendrá 15-20 minutos para hacer una aportación sobre el tema del sistema electoral. Desde principios de los 90s que se crea el Instituto Nacional Electoral, antes el Instituto Federal Electoral, antes estaba concentrado en el Registro Federal de Electores que tenía la Secretaría de Gobernación, estamos hablando de los 80s. Cada elección federal, particularmente las elecciones presidenciales, representaban un reto que parecía en ese momento definitivo para la autoridad electoral, y sin embargo ha ocurrido que con cada elección que viene pareciera que no, que todavía existe una prueba definitiva para nuestra autoridad electoral, por diversas razones, por la complejidad del contexto político, por el crecimiento poblacional, por lo complicado que se ha vuelto a organizar elecciones en un contexto de inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, reflexionar acerca del sistema electoral, que no es otra cosa, salvo que nuestros ponentes digan otra cosa, que los mecanismos institucionales y legales por los cuales los votos se convierten en cargos públicos. Ese es en general el sistema electoral, y no hay un solo sistema electoral en el mundo, hay muchos tipos, algunos con ventajas y desventajas. Aquí hemos optado por uno que ha tenido modificaciones en el tiempo. Se ha vuelto muy pertinente hablar del tema, no es el único tema que acapara las miradas, no es el único tema sobre el cual tengamos que reflexionar. Sin embargo, consideramos que dado que las elecciones, y sin ningún ánimo proselitista, están a la vuelta de la esquina, hacer una reflexión acerca de las debilidades, fortalezas y retos del sistema electoral mexicano.
Como les decía, cada uno de sus ponentes hablará 15-20 minutos sobre el tema y después, si ustedes lo desean, tendremos una breve, y les pido que sea breve y concisa, ciclo de preguntas y respuestas. Si no hay más dudas o preguntas, lo que haré es, voy a presentar a cada uno de nuestros ponentes, pero conforme les vaya tocando. Inclusive, a razón de que probablemente usaremos el proyector, habrá un momento en que los haremos un poquito de lado para que se pueda ver bien la proyección. Esto en este momento se está grabando, pero no en vivo. Yo el día de mañana el equipo lo editará y el lunes a primera hora se les hará llegar a sus teléfonos, correos de ustedes y de todo el mundo para que puedan ver esta plática, esta conferencia a través del canal de YouTube de la Nueva Escuela de Gobierno. Hablo rápidamente de nuestros patrocinadores. Está la organización Democracia desde Cero, está la Nueva Escuela de Gobierno y está el colectivo de los Coyotes Hambrientos. De eso ya platicaremos después. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Luis Estrada. El maestro Luis Estrada en este momento es candidato a doctor en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Por lo que me platicó hace rato, estamos a nada de que tengan fecha para la defensa de la disertación doctoral, que estamos seguros que lo hará de manera muy, muy exitosa. Él ha estudiado temas de políticas públicas relacionadas con la coordinación metropolitana. Estudió una maestría en estudios de población en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde desarrolló investigaciones demográficas centradas en las tendencias migratorias en zonas metropolitanas. Actualmente trabaja temas relacionados con la medición de la pobreza en México y en zonas metropolitanas. Se ha desempeñado como analista de información en el Coneval, desarrollando estudios estadísticos y econométricos para evaluar y medir la pobreza multidimensional y laboral en México. Ha sido asesor parlamentario, responsable de vinculación empresarial en la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de Hidalgo, así como consultor independiente. Sin más, maestro, te doy la palabra. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todas y todos. Buenos días. Primero agradecer a nuestro Gabriel Laguna la invitación, agradecerles a todos su presencia en esta mesa que buscamos solamente reflexionar un poco acerca de cómo estamos y hacia dónde vamos en estas 2 semanas que nos quedan de proceso electoral, de proceso de campañas, pero el proceso electoral todavía tendrá algunas semanas más. Entonces la intención es reflexionar acerca de algunos puntos detonadores, que es acerca de platicar un poco cómo estamos en cuanto a la solidez del sistema electoral y la solidez de las instituciones, cómo se van a comportar estas instituciones y estos actores, los actores como gobierno, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, cómo se van a comportar, cuál es el caldo de cultivo que hoy está para el último punto que me gustaría abordar, que es los desafíos que enfrenta el proceso postelectoral, ¿no? ¿Cómo vamos a tener en México esta perspectiva de alguna disputa postelectoral? A mí me gustaría arrancar hablando un poco acerca de la solidez de las instituciones. ¿Cuál es el riesgo que enfrenta nuestra muy incipiente democracia? Nosotros hemos tardado muchísimos años como país en construir organizaciones democráticas, organizaciones sólidas, que lo que buscan, o esa al menos ha sido la intención, es brindar certidumbre. Las instituciones, seguramente lo recordarás, como en el CIDE, como siempre se dice, las instituciones a la norte, ¿no? Es este mecanismo, este proceso mediante el cual se establecen reglas muy claras. Las instituciones sirven para, entre muchas otras cosas, para eliminar la incertidumbre. Las instituciones ponen las reglas del juego, eliminan la incertidumbre y con eso generan legitimidad. Y eso nosotros en México nos hemos tardado un montón de años en tratar de construir. Ya lo decía Gabriel hace un momento, nuestra democracia es muy incipiente, ¿no? A partir de los 90 nosotros desvinculamos los sistemas, principalmente el sistema electoral, del control central del gobierno, y nos creamos instituciones que fueran capaces de brindarnos eso. Y
yo creo que lo hemos logrado medianamente, ¿no? Hoy tenemos mucho más confianza en las instituciones que organizan y que validan y que califican las elecciones. Pero también hoy, como nuestra democracia es muy joven, como nuestra democracia es muy incipiente, este proceso que han pasado las instituciones por profesionalizarse, por generar esta transición democrática, por garantizar nuestra transición democrática, me parece que hoy están ante un riesgo al que nunca se habían enfrentado en nuestra muy joven democracia, que es la captura institucional. Por supuesto, cuando tienes una institución y cuando tienes un andamiaje relativamente joven, relativamente fuerte, ¿no? Está mucho más, tiene mucho más riesgo de los impulsos del poder de ciertos personajes y ciertos actores, que ahorita me referiré a ello, pero están en un riesgo de captura democrática. Y yo creo que lo que tenemos en esta primera parada es el riesgo de la captura regulatoria del Estado regulador, de la captura de las instituciones democráticas, y por tanto entonces no tengamos eso que nos habíamos dotado los mexicanos, que era la certeza de lo que va a suceder. ¿Cómo vamos a transitar en un proceso electoral complejo, el más complejo que hayamos organizado? ¿Cómo vamos a transitar en medio de un proceso de captura? Pues eso solamente lo vamos a saber después del 2 de junio, particularmente en las elecciones. Pero creo que si de por sí la polarización es un proceso natural en la arena de disputa democrática, si de por sí la polarización es un proceso natural en un contexto democrático, en una disputa democrática, creo que la captura entonces de las instituciones corren el riesgo de generar una polarización todavía mucho más profunda y que tenga consecuencias mucho más importantes. ¿Por qué creo que esto será así? Porque las instituciones y los actores, cuando han convergido las instituciones y los actores, nosotros en México hemos visto que los actores y las instituciones han cometido las mismas fallas. En mi opinión, a pesar de que nosotros tenemos instituciones, o hemos tratado de construir instituciones más o menos fuertes, el gran problema es que estas instituciones no han sabido garantizar la legalidad de los procesos electorales. Y han cometido las mismas fallas una y otra vez para garantizar la legalidad de las instituciones. Entonces, insisto, como la polarización es natural a los procesos electorales, cuando tienes además instituciones que están en un riesgo de captura, pues entonces el riesgo y entonces el contexto se vuelve mucho más problemático. ¿Esto qué nos puede generar? Ya seguramente el doctor San Pedro hablará más a detalle de eso, pero esto nos puede generar indiferencia cívica. ¿Qué significan instituciones débiles para la participación de las personas, para la participación cívica? Y creo que va a generar o puede generar una crisis de legitimidad. La gran pregunta entonces es cómo las instituciones democráticas van a ser capaces de procesar las irregularidades del sistema. A ver, los actores cometen trampas. Los actores en un proceso democrático, nosotros en México estamos acostumbrados a ver que todos los actores cometen trampas y que es un mecanismo sistemático, que es un mecanismo repetido, que es un mecanismo que nosotros hemos visto todo el tiempo en todos los procesos electorales. Antes y después, los actores cometen trampas, y con esto paso a cómo se ajustan los actores a las reglas. Nosotros estamos acostumbrados a ver eso. Nosotros vemos que desde el Poder Ejecutivo se hace trampa, pero no es de ahorita, eso ha sido siempre. Nosotros vemos que desde
las dependencias del Poder Ejecutivo se hace trampa, se favorece a partidos políticos, pero no es de ahorita, eso ha sido siempre. Nosotros vemos que desde esta división de poderes, el poder legislativo y el poder judicial cometen trampas. Y además hoy tenemos el riesgo de que desde el Ejecutivo se capture a las instituciones que nosotros más o menos tenemos ahí como instituciones semiautónomas y se sigue cometiendo trampa. ¿Cómo hemos los mexicanos y cómo han nuestras instituciones procesado las trampas? No las han procesado. La trampa en México no se procesa, la trampa en México no se castiga, la trampa en México no se investiga, la trampa en México no se judicializa. Estamos en un proceso de incipiente democracia donde las instituciones apenas están comenzando a consolidarse y ya las quieren capturar, y en donde además de eso nuestras instituciones nunca han sabido procesar la trampa. No se supo procesar en el 2006, no se supo procesar antes en el 2000, no se pudo procesar, no se supo procesar antes del nacimiento del Instituto Federal Electoral, no se ha sabido procesar ahora. Y nosotros estamos en un proceso donde estamos acostumbrados a lidiar con la trampa institucionalizada. Ayer, antier, la presidenta del INE le pedía a los organizadores de la oposición que no se vistan de rosa. Porque es una trampa. Porque la oposición está haciendo trampa. Pero tampoco nadie se ha referido que los servidores de la nación dejen de usar el guinda. Y se hace trampa. Pero nunca antes le habían dicho al PRI que no son los colores de la bandera. Eso era trampa, eso es hacer trampa. Son detalles que se han enquistado en el imaginario colectivo, por eso me refería hace rato. Eso tiene que ver, eso impacta en la indiferencia cívica. Nosotros no le tenemos confianza a las instituciones porque son débiles, y son débiles porque no saben procesar la trampa. ¿Qué es lo que creo que cambia ahora? ¿Qué es lo diferente ahora? Pues que este proceso electoral que estamos viendo es el más complejo, no solamente por el número de cargos que están en juego, es el más complejo porque es la primera vez en nuestra joven democracia que tenemos un proceso electoral semidemocrático con una autoridad autoritaria. Habíamos tenido presidentes en esta incipiente transición democrática, habíamos tenido presidentes, habíamos tenido autoridades semi-autoritarias con procesos electorales complejos. Hoy tenemos un proceso electoral muy complejo con una autoridad muy autoritaria y que hace trampas, que incluso se han revivido trampas que nosotros ya no pensamos que existieran. Además de esto, me parece que lo que hace más complejo el panorama es que las demandas políticas, las demandas sociales y las demandas electorales hoy son más complejas. Hay más demandas y hay más demandantes. Las demandas son mucho más grandes y hay mucho más demandantes. Hay muchas más personas que demandan la solución a problemas públicos complejos como la seguridad, como el desarrollo social, como el combate a la pobreza. Y esas demandas siempre van a estar, solamente que hoy son más y hoy son más complejas, y las instituciones hoy son más débiles. Entonces, si tenemos instituciones en riesgo de captura, actores que están acostumbrados a hacer trampa, instituciones que no procesan la trampa, y tenemos más demandas y tenemos cada vez más demandantes, me parece que eso hace todavía más complejo el panorama para llegar al último punto al que quería abordar, que es el riesgo del conflicto postelectoral. ¿Qué significa todo esto para un conflicto postelectoral? ¿Cómo lo vamos a poder transitar en este contexto que es complejo?
Tenemos un contexto donde todos los actores tienen todos los incentivos para hacer trampa. Tenemos un contexto en donde todos los actores tienen todos los incentivos para romper la norma, para romper la ley. Las instituciones no tienen los incentivos para sancionar la ley. Vaya, no lo han hecho, no lo van a hacer a 2 semanas de que se lleve a cabo la elección. No lo han hecho desde antes, no lo van a hacer ahora. Tenemos todo el caldo de cultivo para que se genere un problema postelectoral. No lo sé. No creo que sea... No creo que sea un conflicto postelectoral, pero sí creo que de la forma en que las instituciones catalicen la trampa en este proceso electoral va a definir mucho de lo que suceda en los próximos años, independientemente de quién resulte ganador. Termino esta primera participación para escuchar a mis compañeros. Nosotros creo que vamos como mexicanos a tener que lidiar con la tensión y la crisis que resulta después del 2 de junio. Independientemente de quién gane, va a haber tensión, va a haber conflicto, porque estamos en un proceso de una gandalle democrático, de una gandalle de las instituciones. Sí va a haber conflicto. No creo que, tampoco soy partidario de estos pronósticos catastróficos que se han vertido, tampoco lo creo, pero sí creo que va a haber una crisis y una tensión, es normal. Y creo que también pasa mucho por cómo vamos a ser capaces de poder manejar tanta información. Yo me refería hace unos días con unos colegas. Hoy tenemos más que nunca más información que en ningún otro momento. Estoy seguro que los ciudadanos vamos a saber mucho antes que la autoridad electoral quién va a ganar, porque la información viaja muy rápido. Pero en ese saber quién va a ganar, también va a haber mucha información falsa que hay hoy, también la va a haber la tarde del 2 de junio, y eso va a generar tensiones y va a generar conflicto, porque va a haber nuevas narrativas, porque van a existir nuevas narrativas y va a haber narrativas cada vez más agresivas. Y eso yo creo que, cuando yo hablo de este conflicto, eso es a lo que me refiero. ¿Cómo vamos a ser capaces, desde las instituciones, desde la sociedad civil, desde la academia incluso, cómo vamos a ser capaces de maniobrar entre tanta información y tantas narrativas que son cada vez más agresivas, que son cada vez más conflictivas y que generan cada vez más tensión? En la agenda, lo que tengamos en el mediano y largo plazo es la consolidación y la profundización del Estado regulador. Sin duda creo que eso es algo que va a ser nuestra prioridad como país, como Estado democrático. Tenemos que buscar la autonomía institucional, la autonomía del Estado regulador, que va contra esta visión del alto costo de nuestra democracia. Nuestra democracia sí cuesta mucho, la consolidación institucional sí cuesta mucho, las instituciones no son baratas, la democracia no es barata, y desafortunadamente hoy tenemos esta narrativa que indica que todo aquello que nos cuesta mucho no vale la pena, todo aquello que nos cuesta mucho es producto de alguna idea tecnócrata que no es propia de nuestros tiempos. La democracia cuesta mucho dinero, la tenemos que profundizar y creo que eso va a quedar en la agenda. Pero si continúa la captura institucional a la que me he referido, si continúa esta captura del Estado regulador, creo que lo que va a suceder es ese conflicto de largo plazo. Y el conflicto de largo plazo se traduce en un institucionalismo débil, que si de por sí no ha sabido lidiar con la trampa, mucho menos lo va a poder hacer en el futuro. Entonces, a mí me gustaría terminar mi participación, mi primera participación en estos términos y dar la palabra a mis compañeros.
Gracias. Otorgo la palabra al doctor Óscar San Pedro Fernández. Él es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades del Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo. Obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas Sociales en la UNAM, la maestría en Ciencias Sociales y la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Él ha tenido una mención honorífica en su tesis doctoral que se llama Regímenes híbridos y ausencia de alternancia a nivel subnacional en México, el caso de Hidalgo. Como profesor, cosa que es muy importante en este país donde pareciera que a la docencia no se le da el mismo peso que a la investigación, ha sido catalogado como mejor profesor en el campus Hidalgo de la generación 2022, el premio al profesor tutor externo mejor evaluado en educación digital en curso de población alta y el primer lugar en la evaluación ECOA de nivel profesional. Sus temas de investigación se refieren a sistemas políticos, problemas para la consideración democrática, cultura política y polarización afectiva, de los cuales ha publicado diversos artículos e impartido ponencias en congresos nacionales e internacionales. Doctor, adelante. Muchísimas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí. Y bueno, la verdad es que quiero agradecer en primer lugar la invitación que nos hizo Gabriel, porque la verdad es que todo el procedimiento ha sido muy llevadero, muy tranquilo, muy contento. Y pues con mucha amabilidad. Es que muchas gracias, Gabriel, por esta invitación a participar en este foro, que bueno, desde mi punto de vista es sumamente relevante, más allá del cliché de que todos los foros son relevantes. En este momento, como ha comentado Luis Estrada, pues estamos en una situación en la cual la democracia sí corre verdaderos riesgos. El tema que yo traigo se aborda la polarización y la indiferencia política de la juventud. El título ahí se comenta entre esquila y carítis. ¿No es un poquito para acá? Para que se alcancen a ver, porque hay unas gráficas. Ahí creo que aquí me pega más el foco. Muchas gracias. Voy a poner así para que todos puedan observar la información. La título entre esquila y carítis. Esquila y carítis eran dos monstruos que estaban en medio de un río para que cualquier persona pudiera llegar al Hades, que era el lugar donde llegaban todos los muertos, ¿no? Una vez que alguien se moría en Grecia, se creía que tenía que pasar entonces por un río, y si te ibas por cualquiera de las dos orillas te enfrentabas a dos monstruos. De esta manera yo observo que la juventud mexicana se encuentra entre la polarización, que es un monstruo terrible, y la indiferencia, que es un monstruo también terrible, y algunos datos me vienen a confirmar esta información. Quiero comentar que la encuesta que les voy a presentar ahorita es muy reciente, lo estoy haciendo todavía. Digamos que este pastel todavía no termina de hacerse, todavía ni siquiera entra al horno, pero ya veo algunos resultados preliminares que me parecen relevantes y que, pues, por supuesto que me encantaría compartirles. La indiferencia, pues todos sabemos qué es, ¿no? Incluso cuando nuestra pareja no nos hace caso, ¿no? o cuando alguien más, ¿no? La indiferencia, pues cuando de plano no nos importa, ¿no? Pero la polarización es un término que se está usando muchísimo y me parece que hay algunos matices que es importante considerar. Por un lado, pues a todos sabemos que la polarización es una distribución de casos que se concentran en los extremos. En términos políticos, pues son extremos políticos y las personas suelen alinearse ya sea a la izquierda o a la derecha. Pero hay que distinguir entre dos tipos de polarización. Esto es sumamente importante. La polarización ideológica era muy dogmática, y digo era muy a propósito porque ya no estamos en una era de polarización ideológica. Hoy cualquiera habla de izquierda con temas conservadores, cualquiera habla de derecha con temas progresistas. Estamos en una revoltura tremenda. Entonces la polarización ideológica se dio sobre todo en etapas donde había una guerra fría, o previo, por ejemplo en España se dio esta cuestión terrible entre la lucha entre los conservadores fascistas y los republicanos, que muchos terminaron aquí en México porque les fue muy mal en la guerra, etcétera, etcétera. Pero una polarización en la cual la gente se agarraba a lazos, ¿no? Hoy en día la polarización ya deja de ser ideológica y se convierte en algo afectivo. Ya no es que yo ame a López Obrador o ame a Xochitl o ame a Sheinbaum porque ideológicamente me dan algo y me representan una ideología. En general la polarización se está llevando a cabo en un terreno meramente emocional, y en eso han contribuido mucho las redes sociales. Por otra parte, la polarización afectiva no solamente se lleva al terreno de un adversario político, sino que se está llevando al terreno de la enemistad, ¿sale? En todos los aspectos de la vida. Entonces,
ha habido, a lo mejor en alguna época, un tío tenía a su primo, perdón, un tío tenía a su sobrino consentido y se llevaban a todo dar, y de repente el sobrino le salió amloísta y el otro amlover, y el otro es fifí, no sé qué, que ni siquiera tienen significado ideológico, se dan cuenta, y reata, se dejaron de llevar. Ya incluso el tío ya no le habla al sobrino, incluso se pelean por Facebook y ya hasta se bloquearon, ¿no? Ese tipo de cosas, eso es lo que se conoce como polarización afectiva, y que por supuesto el monstruo que está acá, no es Esquila ni Caribdis, es Trump, pero es peor. Este monstruo pues, fue uno de los principales generadores de la polarización política. Hay que decir que dentro de las redes sociales la polarización se expandió todavía más a partir de que se crearon los botones de like, de retweet. Todo eso fue fundamental para la polarización, porque la gente crea contenido falso, hiriente, pero falso, fanatizable, pues para que le den muchos likes y vender mucho, ¿no? Antes de eso, las redes sociales, por ejemplo, tenían una función mucho más comunitaria. De hecho, la Primavera Árabe, que es muy famosa porque generó comunidad entre los países que tenían un dictador como de 1000 años, bueno, eso ayudó mucho a que en algunos países tumbaran al dictador. Pero eso fue cuando se creó el movimiento, cuando se crearon Facebook y todas estas redes. Hoy en día ya no se usa para eso. Se usa nada más para los likes fáciles, para la información mucho más fanatizable. Y bueno, entrando al tema de esta encuesta, quiero decirles que apenas llevo 360 encuestados. El QR es una revolución muy buena porque se hace muchas encuestas muy rápido. Y la estoy aplicando en estudiantes. Y miren ustedes, cuando, por ejemplo, tenemos que partir del interés. Si no hay interés político, no hay polarización. En todo caso, habría indiferencia. Y bueno, esta primera pregunta que yo les planteo, entre muchas otras, la verdad es que traigo muy pocas variables de las que se están trabajando, pero me parecen fundamentales. ¿La política representa un tema de mucha relevancia para ti? Bueno, el 42% de los estudiantes del centro del país, que eso no estoy aplicando la encuesta, dicen que sí, pero hay un considerable sector que está totalmente de acuerdo, y sin embargo, también hay mucha indiferencia. La indiferencia se está dando más en las mujeres que en los hombres. No voy a entrar en temas ahorita de cuestiones de género porque es muy complejo el tema, pero sí vemos un poco más de diferencia en las mujeres, muy rapidito porque son muchas gráficas. A nivel, bueno, haciendo la diferencia o tomando en cuenta la variable preparatoria licenciatura, observamos que en preparatoria hay más indiferencia, 47%, lo cual de alguna forma es natural. Ellos todavía no votan, ¿no? Y además el grupo al que yo le apliqué la encuesta eran de segundo o tercer semestre, por ahí. Entonces, sí les genera indiferencia. Esta encuesta a ellos, a los de prepa, se las apliqué antes del debate. A los de licenciatura, todo esto va por partes, no se puede todo de un jalón, se las apliqué post debates. Y bueno, sí observamos mayor interés en ellos, ¿no? Totalmente de acuerdo, que sí les interesa a los de licenciatura. Si has sentido rechazo, aquí vamos a estar en temas ya de polarización. ¿Has sentido rechazo al escuchar a una persona expresar ideas políticas o partidistas? Bueno, en general hay indiferencia. La indiferencia es algo importante. O sea, yo podría decir en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Pero no es lo mismo decir, estoy en desacuerdo con que alguien opine y yo me enoje. ¿Por qué? ¿No? A decir, me vale un carajo. Y aquí lo que vemos es, les vale, no les importa. O sea, puedes opinar A, B, C y a mí me da igual, ¿no? Lo cual es un porcentaje bastante alto. Y también esto es preocupante. ¿Han sentido rechazo? Pues el 34% de los hombres dicen que sí. Hay mayor rechazo de los hombres que de las mujeres en temas de opinión partidista. Y bueno, el totalmente de acuerdo sí se reduce con respecto a la pregunta anterior, pero hay 6 de 100 que dicen yo totalmente rechazo a que piense diferente, ¿no? Si unimos, por ejemplo, son 40% de hombres que rechazan y alrededor del 31%, tomando el de acuerdo y el totalmente de acuerdo, que rechazan la opinión de otras personas, ¿no? Ya las conclusiones las diremos al final. Yo espero que ustedes me ayuden más bien a crear las conclusiones porque yo todavía las estoy pensando. ¿Han sentido rechazo de escuchar a personas de las políticas por nivel académico? Los de prepa también les vale un carajo, ya lo sabemos, pero en licenciatura 31 dicen que sí, ¿no? 31% se creería que a mayor preparación, mayor tolerancia, mayor respeto a las opiniones, a la diversidad, y pues no lo vemos tan claro, porque incluso el estar de acuerdo con ese rechazo es mayor que el desacuerdo o totalmente desacuerdo, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo algunos datos que nos van desglosando esto. Esta gráfica la hice de colorcitos porque esta es la de los partidos. Este análisis me parece relevante.
Según el apoyo al partido político, ¿has sentido rechazo de escuchar opiniones políticas distintas a las tuyas? ¿No? Esa es la pregunta. Bueno, Morena tiene un 46% aquí sumé de acuerdo con el totalmente de acuerdo para fines gráficos, porque si no se ve una gráfica enorme y muy rara. Aquí este 46% en Morena hay un mayor rechazo, según los que dicen apoyar ese partido, que los demás partidos. Y llama la atención como aquí del PAN, por ejemplo, se van totalmente en desacuerdo respecto al rechazo. Obviamente falta mucha muestra, ¿no? Estos son resultados incipientes, preliminares, pero los que no defienden a ningún partido se mantienen, ¿no? Como que hay porcentajes muy estables. Y del PT, que eran nomás 2, ya el PRD ya ni lo puse, pobres cuates, ya no alcanzaron, porque no hubo, de los 360 alumnos que entrevisté, no hubo uno solo que sintiera afinidad por el PRD, lamentablemente para ellos. Si lo vemos desde el rechazo de partido, ¿vivirías con personas con preferencias políticas diferentes a las tuyas? Hay una gran diferencia, eso me parece bueno, porque parte de la teoría de la polarización señala que incluso ya no quiero ni vivir con los que piensan diferente a mí, ¿no? Pero sí hay algunos casos, por ejemplo, en un totalmente desacuerdo, ¿no? Aquí lo vemos al 10% de Morena. Morena otra vez sale como el partido que más rechazo marca respecto a vivir con personas con preferencias políticas a las de ellos, ¿no? Una pregunta, digamos, muy genérica, pero me parece también interesante. Lo siguiente, esto ya tiene que ver con información. Información, ya les decía desde el principio, estamos buscando una correlación, una asociación entre variables, en la medida en que te informas más en redes sociales y más te polarizas. Vamos a ver aquí estos casos. Cuando te informas sobre la política, ¿cuál es el medio que más utilizas? Aquí esa fue la pregunta. Y es fácil para ti platicar sobre temas políticos. Bueno, aquí vemos, los que usan la radio para informarse tienen una gran facilidad. Dicen que están de acuerdo en que es fácil para ellos platicar sobre temas políticos con personas con preferencias políticas diferentes. Es decir, el 83% de los que escuchan radio, no fueron muchos, pero hay que decir que la mayoría contestó que sí. Esto puede ser medio engañoso porque aquí dice, por ejemplo, periódicos impresos. Eran bien poquitos, pero los que contestaron esta pregunta, si se dan cuenta, no tiene ningún tipo de diferencia. Hay pocos desacuerdos en el sentido de que se les dificulte la conversación con personas de tendencia política distinta, pero miren, vemos acá 60, pero el 20% de totalmente de acuerdo, entonces sale casi igual que el radio, porque si sumamos el de acuerdo con el totalmente de acuerdo, pues estaría como por acá, ¿no? Entonces, medios más convencionales como la prensa, como la radio, están dando, pues señalan a los estudiantes que usan sus medios que es más fácil platicar de temas políticos sin enojarse, ¿no? Los que dicen que no se informan sobre política, pues aquí está una correlación altísima, evidentemente son indiferentes al tema, pero vamos a ver la de redes sociales, esta que estoy marcando mucho en verde. Miren ustedes, si comparamos radio, televisión, prensa escrita, y lo comparamos con los que usan redes sociales, se les dificulta muchísimo platicar. Solamente el 40% están de acuerdo. Si sumamos un 47%, menos de la mitad de los que usan redes sociales para informarse sobre política, se les facilita conversar sobre política con personas que piensan distinto, ¿no? Aquí yo sí veo esta información, me parece muy relevante. Yo creo que es algo que hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando en esta conversación, porque me parece que las redes sociales sí están dificultando la conversación tolerante. Cuando te informas sobre la política, ¿cuál es el medio que más utilizas? Esta la debía haber puesto antes, pero miren, el 73% de quienes estudian licenciatura, ahí me salió en este dato que yo hipotetizaba, 73% de los que estudian licenciatura usan redes sociales, solamente el 4% televisión, el 2% ni se informa, y conversaciones con expertos muy poquitos, no el 3%, pero usan muchísimo las redes. Yo pensaba que iba a ser al revés, que los de prepa iban a salir más alto, pero lo que sucede es que los de prepa en general no se informan. Si usan mal las redes o las usan al mismo nivel, pero es que no se informan, al menos hasta ahorita, ¿no? Ya a lo mejor más adelante se llegan a informar, ya que les empiezan a interesar más los temas públicos. Por ahí, esa pregunta o en esa gráfica no la puse, pero hay una pregunta que señala ¿cuáles son tus principales intereses en redes sociales? ¿De qué te informas? El 60% de hombres dice que de deportes, y el 60% de mujeres de moda son los temas,
y se les preguntaba sobre intereses públicos. Sobre intereses por tu comunidad, 2%, intereses de problemas públicos nacionales, 3%. ¿No? Esa gráfica ya no la puse, pero bueno, es algo que también ya está resultando interesante dentro de las gráficas. Y bueno, yo termino ya con estas correlaciones donde yo digo, bueno, esperaba correlaciones más altas o asociaciones entre variables más altas. Les voy a explicar un poquito qué es esa asociación Tau de Kendall. Hay distintos tipos de Tau de Kendall. ¿Sí las han ustedes preguntado del 1 al 10? ¿Sí? En algunos cuestionarios, o del 1 al 5, ese tipo de preguntas son ordinales. Entonces la Tau de Kendall lo que hace es asociar qué tanto los que contestan 5 en una pregunta contestan también 5 en otras preguntas. Eso asocia, ¿no? Es una asociación ordinal. Pero también pueden medir rangos, es decir, qué tanto los que contestan 4 también contestan 5, lo cual es cercano, por lo tanto habría una asociación alta entre las dos variables. Son asociaciones porque son ordinales, no son correlaciones en el sentido cuantitativo, sino que asocian variables ordinales, ¿no? Bueno, ¿te consideras una persona con mucha afinidad con Andrés Manuel López Obrador? Solamente el 0.075, según la asociación que yo hice, se consideran afines a la izquierda política entre estudiantes. Habría que continuar con esto, pero si nos vamos a los temas, por ejemplo, las personas del mismo sexo tienen derecho a casarse, las minorías sexuales, ¿no? 181% los que están, bueno, solamente el 0.181% se considera izquierdista, ¿no? En un sentido correlacional, es decir, si hay un aumento, es decir, es más izquierdista hoy, se sienten más izquierdistas los que están considerando temas de minorías sexuales, ¿qué otra? Despenalizar el aborto, el cuidado ambiental por encima de los intereses económicos, que asociarse con López Obrador, ¿vale? Entonces, bueno, habría que ver, que profundizar todavía mucho esto, pero, por ejemplo, si te consideras una persona afín a la derecha política, sería una correlación también baja, una asociación muy baja, pero sí negativa, es decir, que la mayoría de los que se consideran de derecha no están de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso me parece normal, pero yo esperaba asociaciones más altas, eso sí, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué otra? Por aquí traigo otra ya final. ¿Te consideras una persona con mucha afinidad con Andrés Manuel López Obrador? Se considera de manera todavía no muy fuerte que son personas que les interesa que el gobierno intervenga para solucionar problemas de pobreza, ¿no? Otra que me llamó la atención, si te consideras una persona con mucha afinidad con Xochitl Gálvez, lo más probable es que no te importe tanto, bueno, sale negativo con respecto a que el cuidado ambiental debe prevalecer sobre los intereses económicos. Xochitl tiene una narrativa, por ejemplo, favorable a las energías alternativas, y sin embargo aquí se ve que no pegaron, ¿no? Te consideras una persona con mucha afinidad hacia Claudia Sheinbaum, sale relativamente fuerte que la diferencia entre jóvenes y adultos es un asunto que genera conflictos y divide en México. Es lo que se ve de las asociaciones, son muy hipotéticas todavía, falta trabajarlas, pero ahí hay, creo que, ciertos esbozos de temas de polarización, de temas de desinterés, de cómo está cambiando la polarización hacia temas mucho más afectivos que a temas ideológicos. Que a mí que era mejor antes, pues tampoco, ¿no? Porque se agarran a balazos. Pero ahora la polarización denigra, la polarización somete a las personas. Vamos a suponer que todos trabajemos en la misma oficina y que todos seamos de Morena. Si llega un panista, ¿cómo lo van a tratar? ¿Cómo se imaginan que lo van a tratar? Eso es la polarización y está permeando, por supuesto, en toda la vida pública. Yo hoy me despido de esta participación, ya vendrán las conclusiones con las preguntas que ustedes me harán. Trataremos ustedes y yo llegar a conclusiones porque yo de verdad todavía no las tengo tan claras. Pero quiero agradecer por un lado al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías porque está apoyando con la financiación de este proyecto, y por supuesto a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que también está apoyando en este proyecto, y por supuesto a todas las organizaciones que son como 1000 que presentó Gabriel, y que la verdad es que agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Les pido por favor dejarme las preguntas al final, para que nos vayamos de corrido también por el uso de la luz
Gracias, doctor. Le paso la palabra a ¿vas a usar el...? Si se puede, sí, pero no sé si llegó, si me puedes apoyar para que caiga. Vale. Mientras te voy presentando... Pero nos podemos acercar. A ver, vamos a ver. Mientras te voy presentando Sí. maestro Andrés Torres Scott, a quien ya conozco desde hace muchos años. Ha sido consejero electoral en el Instituto Electoral del Estado de México. Ha sido asesor político de los embajadores de Estados Unidos Earl Irving, espero haberlo dicho bien, Tony Garza y Jeffrey Davidow. Fue Senior Analyst del Ministerio de Empresa y Educación de Alberta, en Canadá. Investigador del City Center for Public Involvement de Edmonton y del Alberta Institute of American Studies. El maestro Torres Scott es graduado de las maestrías en Ciencia Política por la Universidad de Alberta, en Canadá, Desarrollo por la Universidad de Cambridge, Humanidades por la UAMX y en Bellas Artes por la Universidad de Texas. Estudió la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Centro de Investigación y Estudios Económicos y cursó el Political Tradecraft Workshop on Foreign Service Institute del Departamento de Estado de Estados Unidos. Desde 2013 se dedica a la consultoría política. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Pasó el... Lo está bien, pero puedo ir empezando. Vale. Muchísimo gusto, Gabriel. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la anfitrionía. Muchas gracias por la invitación, Gabriel, a los ponentes por compartir sus ideas, ya los asistentes por estar aquí con nosotros, a mi esposa que me acompañó de excursión y a las esposas de los demás colegas que pues, también están acompañando aquí a la excursión para platicar de esto que espero no se les haga aburrido. Supongo que no, porque si no nos hubieran casado con estos señores, ¿verdad? Tan simpáticos. Como puede verse un poquito por el tenor de mi currículum, a mí me encanta la teoría, como he visto con los colegas, pero me dedico a la práctica, de ahí me pagan, entonces voy a ser un poco más concreto, aunque debo de señalar y aceptar que pues tengo una debilidad por la teoría política y por la ciencia política también en su nivel metodológico y teórico estadístico, ¿no? Quería comentar algo de lo que dijeron, pero mejor no lo voy a hacer para hacerlo ya posteriormente en la discusión. ¿Se pudo? Sí, Doctor San Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, qué amable. Espero que ahora se pueda con el cañón. Sí se pudo, sí se dejó. No sé aquí cuál es play o Nada más. ¿Es video? como para. No, pero es que para que se vea la pantalla completa. Es lo malo de usar Google Docs en Mac, que ya no. Perfecto, no, está excelentísimo, muchísimas gracias. Pues entonces voy a hablar una proyección de resultados electorales que hace les voy a decir cómo creo que van a quedar, con una mezcla de estadística y de valoración subjetiva. Me parece que ya no se puede ni quedarse solo en la apreciación estadística ni quedarse solo en la valoración subjetiva. Es decir, creo que va a ganar, estaba yo hablando con un amigo que está en una campaña en Álvaro Obregón y me decía que cree que va a ganar Morena. Oye, pero ninguna encuesta dice eso. No, pero es que yo tengo información. Y pues ya hasta da un poco de pena decirle, oye, está muy difícil, ¿no? Creo que estás equivocado, ¿no? Eso es simplemente apreciación subjetiva porque está ahí. Y la de encuestas es los que dicen, por ejemplo, es que Sheinbaum tiene el 61%, ya ganó, ya absolutamente va. Pues tampoco, ¿no? Sí, la estadística todo indica que va a ganar, pero a ver, vamos a poner algunos bemoles o algunos baches en el camino. Abro con esta porque nos indica cómo la aprobación presidencial de AMLO pues prácticamente
No cambió, claro, cambió del 68 al 53, al 52, incluso llegó a estar en el 49, pero vaya, estamos en el sexto año y tiene 53.8, pues podemos decir que no cambió, ¿no? Ya va de salida él, con una aprobación altísima. El PREP de él fue 52.5 y el resultado final, ya dado a conocer un par de meses, un mes y cachito después, fue 54.5, o sea, prácticamente, digamos que tiene los mismos votos con los que llegó. Pues eso está, no lo desgastó el gobierno, no lo desgastaron los errores, no lo desgastó pues el arte de gobernar. Te desgasta porque te equivocas, pues él no. Recuerdo que, como decía cuando era jefe de gobierno, soy indestructible, ahora no lo ha dicho, no se lo vayan a recordar porque lo va a decir. Sí fue indestructible, ¿no? La verdad es que impresionante. Entonces, abrimos boca diciendo que tiene una aprobación altísima, quizá no mayor que Zedillo, pero también recordemos que las encuestas en la época de Zedillo pues, no eran lo que son ahora. Entonces, de ahí les voy a recordar, no se espanten, que estamos en un proceso electoral con Senado, diputados, 9 gobernadores, varias elecciones municipales en Durango, Coahuila, Estado de México, en fin, alcaldías en el DF, y que por eso es importante. Ha habido una más grande en lo que respecta a estados, fue la del 2021, donde fueron 15, pero esta se junta con la presidencial y el Senado, así que no sé si en cargos lo supere, pero en magnitud, pues esta sin duda es relevante, o más relevante por el cambio del Poder Ejecutivo. Y entonces me voy a echar un clavadazo para decirles cómo pienso que van a estar los resultados en los estados. Empiezo por la oposición, y este va a ser el primer punto clave que les quiero comentar, que quiero compartir, y que espero a ver qué campanas les suenan por ahí. La gente en los estados y a nivel federal no quiere un cambio. Eso es clarísimo. Bueno, esa es la constante en todas. En Guanajuato gobierna el PAN, ¿y quién creen que va a ganar? El PAN. O bueno, ¿quién lleva la delantera? La que está del lado izquierdo, esta de acá, es la gráfica de cómo está el promedio de encuestas. No me baso en una sola encuesta, sino en un promedio de encuestas. Y bueno, ya sabemos que algunas encuestas exageran, otras están compradas, pero al hacer el promedio de todas, no sé qué ley lo dice, pero al hacer el promedio de las buenas y las malas, acá me corregirán, bueno, no me van a corregir porque acuso mi ignorancia. La de los grandes números, pues indica que si sumamos todas, pues por ahí le atinaremos, ¿no? Entonces, el PAN tiene el 50%, fíjense acá, primer punto, la gente no quiere un cambio. Segundo punto, MC con 4%. ¿Por qué lo digo? Porque se va a repetir así, MC con 4% en la mayoría de los estados. Una constante que me parece que sí va a ser constante en todo el país. Morena 43 y el PAN, PRI, PRD, que ya no sé cómo llamarle eso, le llaman Fuerza y Corazón, 50%. Tuvo un bajón en febrero, casi alcanza Morena al PAN, voy a decirlo como es, ¿no? Casi alcanza Morena al PAN en Guanajuato, pero luego se recuperó el PAN con esta Livia Muñoz Ledo, sí, es sobrina nieta ahí de don Porfirio, y pues parece que va a ganar. Lo que le damos es un 2/3 de probabilidad de triunfo a PAN y a Livia, ¿no? Esto no quiere decir que no vaya a ganar Morena, claro que puede ganar, e incluso MC pues podría ganar. ¿Por qué? Pues porque compró boleto, ¿no? Si usted compra el Melate, tiene probabilidad de ganar. Era entre 64 millones antes, ahora debe ser como entre, no sé cuántos, pero entre millones, pero tienes una probabilidad. Entonces, en Guanajuato, a pesar de los esfuerzos de Morena y del presidente, de decir que esto es muy interesante porque el presidente se la pasa diciendo que la federación no tiene la culpa de la violencia ni de los cárteles en Guanajuato, ¿no? Curioso, en los demás estados seguramente si le preguntan dirá que tampoco, pero dice que en Guanajuato no. Jalisco, acá Jalisco es el único que puede ganar MC, y pasó algo muy similar a lo que pasó con el PAN en febrero.
En febrero cayó MC y subió Morena. ¿Por qué? La verdad habría que meterse a qué se dio en las campañas, qué se dio en los diarios. No lo hice, pero esa es la evidencia. Cayeron, casi se juntan, pero nunca se acercó a 3 puntos porcentuales de distancia, que es lo que sería estadísticamente relevante por ser un margen de error y un margen de probabilidad generalmente, pues no generalmente, válido y aceptable para poder decir que hay un empate. Nunca se acercaron a 3 puntos, entonces bueno, esto es lo más cerca fueron 41, 45, ahorita están en 46, 41. Les aseguro que va a ganar, bueno, le doy 56% de, no, 2/3 de probabilidad, 66 a MC, que va a ganar Jalisco. Esto va a ser muy interesante al final porque el Senado parecería que iba a ganar MC y no lo va a ganar. Entonces, veamos qué pasa. Y acá se invierte con respecto a Guanajuato y el PAN es el que tiene un 1%, mientras que Morena el tercio restante. Continúa por segunda vez esta hipótesis de que la gente no quiere un cambio. Son MC y quieren seguir siendo MC. No les interesa Morena, ni les interesa el PAN, ni el PRI, ni esos experimentados políticos jaliscienses. Acá, Yucatán. En Yucatán gobierna el PAN. ¿Y quién va a ganar? De nuevo el PAN. Acá no va en alianza el PRD con PAN-PRI, acaban con el PANAL. Y el PRD tiene un 2%, más de los que obtuvo en su encuesta, profesor, pero bueno, 2%, ya quisieran tener esa presencia en su encuesta. Y bueno, vemos lo mismo, hubo alguna posibilidad de que alcanzaran, y esta es la más cercana con 4 puntos porcentuales, PAN 48, Morena 44, tampoco creemos que los alcance, y acá sí está afectando, porque lo dicen los periódicos, los apagones. Un día de apagón en Mérida y que se vaya, ¿no? O sea, sí, no, acá no se acepta que haya apagones. Entonces sí, quizás sea un cisne negro mientras más nos acercamos, no lo sabemos, podría ser, no lo teníamos previsto, nadie había hablado de él, nadie lo tenía considerado, ni Bartlett ni AMLO, pero puede ser un cisne negro, es decir, un elemento que no tenemos considerado y que afecta el resultado de la elección. Acá le damos 58% al PAN, porque la distancia es más corta, son 4 puntos porcentuales, entonces no 2/3, 58, y 40% a Morena. Acá el PRD solito, pues como compró su boleto solito, junto con MC, pues también tiene su 1%, ¿no? Entonces, ahora pasemos Morelos, que quizás sea, este es el más especial. ¿Por qué? Porque el partido de Cuauhtémoc Blanco no está jugando. Cuauhtémoc Blanco es el gobernador, o bueno, sí es el gobernador con permiso, con licencia, pero él fue el ganador y no era de Morena cuando ganó, era del PES. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir PES o ya ni siquiera lo sabe? Estoy entre conocedores aquí, pero si lo pregunta a sus alumnos de prepa, pues no saben qué es el PES, pues es ese que está ahí, ¿no? Ese es el Renacuaco, ¿verdad? Entonces, en fin, entonces aquí, pues la continuidad no es clara. Bueno, si no es clara para mí que gane Morena, no creo que sea continuidad de Cuauhtémoc Blanco. Ahora que gana el PAN, pues tampoco. Entonces este es el único donde no hay continuidad, y es curiosamente el único. Pues es que no, curiosamente, si mi hipótesis de que la gente quiere continuidad, pues aquí forzosamente va a ganar uno que no sea el PES, o sea, PAN o Morena. No puede sonar a tautología, pero no lo es, porque está muy competido. Y yo no me atrevería a decir quién va a ganar, si PAN o Morena, porque está cerradísimo. Y la verdad es que la gente, ya estoy empezando a pensar eso, que si no conoce, no le gusta, y los morelenses no saben cómo es un gobernador de Morena, y creo que aquí sí, desafortunadamente, ya saben cómo fue uno del PAN y uno del PRI, y entonces no están muy animados. Quizás similar, bueno, y entonces cierro aquí. La verdad es que les doy empate, ¿no? Aquí sí no apostaría por ninguno de los dos, ni por Lucy Mesa, ni por Margarita González, aunque qué bueno está, no sé si vieron el anuncio de Lucy Mesa
donde están jugando fútbol el equipo de Morena contra, no sé si lo han visto, y sale un jorobadito ahí que se parece a Cuauhtémoc Blanco, y faulea a todos, y les menta la madre a todos, y dicen ahí que Morelos quiere un cambio, y entra Lucy Mesa, ¿no? Está chafón porque entra con jeans y con una blusa, o sea, también se hubiera puesto ya el short y los tacos, pero cuando haces eso quieres pegarle una emoción, y sí lo logra, ¿no? Eso sí lo logra, como cuando, hablando de emoción, como cuando le dijo La Bastida, aquí sí se van a acordar de La Bastida, ¿no? Los de prepa no se acuerdan, ¿no? Cuando dijo La Bastida, me ha dicho la vestida, y le contesta, a mí se me quita lo majadero, pero a ti no se te quita lo ratero, ¿no? Y pues creo que lo mató, en fin. Ahora me paso al siguiente estado crítico, Veracruz. Veracruz también está crítico. Estaba comentando con unos amigos de Morena y me decían, no, es que los Yunes le rascaron a Nale. Y yo decía, bueno, pues hicieron su chamba, ¿no? Pues de eso se trata. La pregunta aquí es por qué los de Morena no le rascaron a los Yunes, porque no creo que esté, no tengo nada, no tengo evidencia, pero no creo que esté muy difícil alguna cuestión. Es una familia que lleva años en la política estatal y seguramente no será difícil encontrar, aunque sea una equivocación o una nota pagada del pasado, en fin. Acá pues sí le ha costado, parece que se va a repetir la situación de Nuevo León, en la que a esta candidata de Morena por estar en Nexium, sin estar ella involucrada en abuso de menores o abusos sexuales, pero por ser parte de Nexium se fue, perdió la elección contra Samuel. Aquí podría ser este caso que pierda Nale, ¿no? Y bueno, pues tampoco, yo lo pondría en la parte, a pesar de que la encuesta es 49 Morena contra 44, perdón, yo sí lo pondría en incierto, no sé quién gane. Ahora nos vamos a los facilitos. En Chiapas gobierna el verde, pero gobierna un verde muy guinda, ¿no? Es evidente que es completamente Rutilo, es completamente más morenista que verde, creo que ya ni se puede que es verde, y va a ganar nuevamente Morena con 64%. Aquí sí. Aquí y en Tabasco se podían haber ido Eduardo Ramírez o May, se podían haber ido a dormir en febrero y regresar el 3 de junio, hubieran ganado sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, la probabilidad de triunfo para Morena pues es un 90%. Es un caso, ahorita me regreso a Puebla, es un caso similar al de Tabasco. En Tabasco fue donde más llegó a tener May, no sé su primer nombre, Javier May, llegó a tener 78% de preferencia. Se desgasta y llega al 60%, pues ya, bueno, es increíble, ¿no? Se pudo haber quedado dormido y pues claro, se va a desgastar, te vas a desgastar, sobre todo si empiezas con el 78 y acabas con el 60%, pues yo diría que fue una campaña exitosa. Los que no fueron exitosos fueron los otros, porque debían de haberle mordido más, ¿no? Si acaso tuvo éxito el PRD, que subió como del 2 al 12, ¿no? Y MC ya no lo vi en los otros, pero vean que siempre está en el 4, 6, no llega al 8, salvo en Jalisco. Y me regreso a Puebla, donde había una gran expectativa por el candidato del PAN, que fue presidente municipal de la capital, y Puebla es uno de los estados donde si ganas puedes ganar el estado ganando la capital, y o sea, no solo el municipio de la capital, sino los Cholula y los 3-4 municipios que están al lado, ganas sin meterte a la sierra. Pero pues parece que no, parece que la gente quiere la permanencia de quien está, ¿no? Quieren que se quede Morena. Y la verdad es que le damos aquí 75%, 3/4 de probabilidad a Morena de que triunfe. Entonces, termino así los estados, me voy a la Ciudad de México. No sé si me estoy prolongando, ¿no? 3 minutos.
Ah, caray. Bueno, rápido. Preferencia electoral para la Ciudad de México es un poco, hicimos un ejercicio, pues no es estadísticamente válido, pero lo que hicimos fue medir cuál era la preferencia en las alcaldías, sacar la lista nominal de las alcaldías y asumir que la gente que va a votar por el partido para alcalde va a votar por jefe de gobierno. Y cambia un poco. Por ejemplo, si hacemos ese ejercicio, resulta que queda 44 PAN contra 49 Morena. O sea, no llega al 50% Morena, lo cual pues es bastante relevante. La verdad es que con Iztapalapa 1.600.000 electores, la que sigue es Gustavo Madero con creo que 800, o sea con la mitad, y la que sigue es Álvaro Obregón con 600. Entonces, si ganas Iztapalapa y Gustavo Madero, ganaste, no tienes que hacer más. Y lo que hizo Taboada fue robarle votos, o querer robarle votos a esta señora Clara en Iztapalapa. ¿Y le dio resultado? Yo creo que sí. ¿Le alcanza para ganar? Yo creo que no. Creemos que va a quedar así, ¿no? O sea, pues un 40%, un 44%, lo más cerrado sería un 44% el PAN y un 46% de Morena. Sería lo más cerrado, pero no hay posibilidad de que el PAN llegue al 46. Aquí me voy yo creo que ya no voy a hablar del Senado, me voy a la presidencial, que es la que me pareció más interesante. No se puede hacer más grande, ¿verdad? Esta ya. No, ya no. Ok, a ver si se puede expandir. Y cierro con esto ya. Ándale, perfectísimo, qué amable, doctor. No tengo un asistente, doctor, ¿no? Qué orgullo. Gracias. Bien, miren, lo que hicimos fue esto. Agarramos el porcentaje de votos del 18 y lo ponemos aquí para que esté a la vista. Agarramos el promedio de encuestas de polls, que suma todas, las buenas, las malas, lo pusimos, el de expansión, que quita las que ellos consideran que no están bien hechas. No dicen cómo ni por qué, pero bueno, supongamos que sí lo hagan, ¿no? Y el de oráculos, que solo agarra las que tienen una metodología clara, precisa y aprobada por ellos, ¿no? O sea, sí son más exigentes. Y la experiencia nos indica que le atina más oráculos. ¿Y qué hicimos? Dijimos, a ver, pues vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto sacó PAN, PRI, PRD? 34.04%, sacaron en el 18. Y veo cuánto tiene PAN, PRI, PRD hoy. Tiene 34%. ¿Coincidencia? Pues sí, pues puede ser coincidencia, ¿no? Si lo veo con polls y expansión, tenían 31 y 32. No hay un margen de error, no hay una distancia de 3 puntos porcentuales entre ellos. Entonces, pues esto me indica que todos apuntan a lo mismo. Es muy interesante porque acuérdense que en el 18 PAN iba con MC y aquí lo separé para presentárselos a ustedes, ¿no? Y que PRI y PRD iban juntos. Y entonces, ¿qué pasa si agarro a MC? Pongo aquí su resultado, 1.7, agarro a Margarita Zavala y agarro al Bronco y lo sumo como tercera opción. Me dan 7.24%. La tercera opción tiene 7.24%. Y entonces veo cuánto tiene MC hoy y ¡wow! En expansión tiene 7.23, o sea, por una centésima de diferencia. Existe una constante en el electorado mexicano de que los que votan por una tercera opción son el 7.2%, pues parece que sí. Parece que sí la hay, ¿no? La Polls trae 10%, Oráculos trae 8%, pero me llamó la atención que fuera una centésima de diferencia, ¿no? Entonces, mucho para hacer coincidencia. Ahora Morena lo divido, sacó 46, 2 del verde, 6 del rojo, del PT, me dio 54, ¿ok? Mi hipótesis es la siguiente, para poder hacer una valoración subjetiva con esos datos. Claudia Sheinbaum no es AMLO,
Si hacemos la gráfica, la encuesta de Tao, y preguntamos del 1 al 10 qué carisma tiene Sheinbaum, no le va a poner 10 su esposo, ni sus hijos. No. Y a lo mejor a AMLO sí le ponen 10. No, sí tiene carisma, se ríe, cuenta chistes, hasta hace chistes de masacres, ¿no? Entonces, pues es simpático el viejito, ¿no? Entonces, a ver, si no va a alcanzar el 54, pero, y ojo aquí, a lo mejor me veo tramposo, 54.5 ya, recuento final, pero en el PREP sacó 52. Mi hipótesis principal es que Sheinbaum no supera a Andrés Manuel. Hazle como quieras, aunque me llegues con encuestas que digan que tiene el 68, no va a superar. Sería bueno, porque el día siguiente de la elección, ella podría decirle a Andrés Manuel, pues, oye, gracias, pero pues a mí me quieren más que a ti, ¿no? Y pues, ahí está, no es encuesta, es la realidad. No va a ser así. Entonces, pues, si Andrés Manuel sacó 52, pues démosle a Claudia, esta es nuestra predicción, 51.5, y estoy siendo muy generoso. Si le doy 51.5 a Claudia y sumo dos cosas que no calculan las encuestas, que son los anulados, que en todo el siglo XXI han sido entre 2.8 y 3.1, o sea, pues le doy 3%, ¿no?, a los anulados. No van a ser más ni van a ser menos, esto casi se los puedo ir firmando, o sea, vale, 3.16 a lo mejor, algo así. Y otros candidatos, ¿no? Desde las épocas inmemorables de Echeverría, incluso cuando Jolopo ganó con el 100%, que no ganó con el 100% porque el 2% votaron todavía por Cantinflas, Porfirio Díaz, ese es, así vota la gente, ¿no? Está entre el 1 y el 1.5, pero entonces digamos que ahí son 4 puntitos, 51 de Claudia, 4 puntitos, 54.5. Le sumo los 7 que va a sacar MC al 54.5 y me va a dar 61.5, 54.5 más 7, sí, 61.5, ¿no? A eso le resto 100, eso es lo que va a sacar Xochitl, 37,5. No puede, y si lo hacemos al revés, sumando lo que tiene Xochitl, pues nos da que tiene un 34 más un margen de nuevos votos, ¿no? O sea, creo que no se desvía ninguno de los dos caminos, ¿no? Y bueno, pues ese es el resultado. Ya no les platiqué del Senado. Muchísimas gracias. No daremos más de 30 minutos a eso, por razones del cansancio, del calor, de mil cosas. Y les pido, y esto lo digo de manera ultra respetuosa, lo digo también por experiencia propia, que sean preguntas concisas y concretas. Los ponentes son ellos, no nosotros, ¿no? El primero en pedir la palabra fue el licenciado Humberto Sánchez Tapia, entonces pues tendrá ahí la primera pregunta. Quien quiera hacer preguntas, levante la mano y yo lo iré anotando para que lleguemos en orden. Ahora sí, Humberto, tienes la palabra. Bueno, tengo dos preguntas. Probablemente después de que las comentes tengo que salir, yo estaba ya preparando este horario para que a la 1:30 pudiera salir. Pero y por eso, antes de hacer las preguntas, quiero felicitar a Constanzo, a Gabriel por estas actividades y agradecer a los ponentes. Me parece muy interesante lo que comentaron, ¿sí? La primera pregunta es ¿qué porcentaje de votantes va a haber? En lo personal, creo que en la medida de que haya más votantes, que el promedio de las anteriores van a ser de Morena. ¿Sí? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, después de la sorpresa de conocer lo que gastó el régimen peñista en medios, que fueron 40,000 millones de pesos, ¿qué opinan de las mañaneras? Es la segunda pregunta, ¿sí? Disculpen, después hablaré con Gabriel sobre
las respuestas que dieron y me siento muy mal por retirarme a estas alturas. Muchas gracias y felicidades a todos los que se presentaron en este tipo de actividades culturales en la política electoral también, ¿sí? Muchas gracias. Con permiso. ¿Les parece? ¿Quieren contestar? Ya le dije que le mando un video. Y después tengo al licenciado Constanzo de la Vega para preguntar. Tengo acá en tercer lugar. Y con esas vamos, ¿vale? Quien quiera. Pues, a mí me gustaría abordar el último del tema de la proyección de la participación. Seguramente ustedes tendrán más claro este pronóstico, esta proyección. A mí me gustaría abordar esta última pregunta acerca de el gasto que han hecho el expresidente municipal. Se refiere al gasto del PRI, ¿no? Y el papel de las mañaneras. Y me parece que en el escenario en el que estamos del cierre de las campañas electorales se trata un poco de lo que yo ya había referido, ¿no? De esta debilidad de las instituciones frente a los desafíos que tienen enfrente, como la sanción de la trampa. Los partidos políticos han gastado cantidades millonarias de dinero, pero no en este proceso, lo han hecho históricamente. Y lo han hecho desde el régimen autoritario priista, cuando ocupaban todo el aparato del Estado para conservar el poder, pero también lo hicieron los regímenes panistas, también lo volvió a hacer el régimen priista del presidente Peña Nieto, y lo está haciendo este régimen. Desde el gobierno se gastan cantidades monstruosas de dinero para apoyar a sus partidos, para apoyar a sus candidatos. Y desde la oposición también se gastan cantidades monstruosas de dinero. Hoy tenemos un elemento en la ecuación que no es que no existiera antes, nada más que hoy está de una manera mucho más profunda y de una manera mucho más preocupante, que es el papel que juega el dinero del crimen organizado en las elecciones. Hoy lo tenemos. Y las instituciones débiles a las que me he referido no están preparadas para hacerle frente. Si no han querido sancionar a los partidos y a la autoridad, si no han querido sancionar a la autoridad política, cuando han tenido los elementos, como por ejemplo el tribunal, un tribunal que nosotros pensamos que es una institución fuerte, es una institución profesional, es una institución técnica, pero cuando ha tenido la responsabilidad de sancionar, no lo ha hecho. La sanción en este país es la excepción y no es la regla, es una institución débil. Y en este proceso no se sanciona el gasto de los partidos, no se fiscalizan los gastos que llegan de organizaciones no gubernamentales, que es el disfraz que tiene el crimen organizado, porque el crimen organizado no nomás es el narcotráfico, el crimen organizado son las estructuras que generan criminalidad, como por ejemplo para ocultar elecciones. Entonces, las instituciones hoy en México no están preparadas para hacer frente a ese desafío, pero tampoco están preparadas para hacer frente a un desafío mayúsculo para el que no estamos preparados de manera, ni siquiera en el diseño institucional ni en las reglas mismas de la competencia electoral, que es este otro elemento que metió el presidente a la ecuación, que son las conferencias mañaneras. Ese es un elemento, ese es un acto de autoridad que hoy las instituciones no tienen capacidad, porque no están las reglas, no tienen capacidad de fiscalizar a cuánto equivaldría el gasto que desde el Estado, que desde la autoridad pública se hace para promocionar su imagen, la imagen del partido y la imagen de los candidatos. Esa, desde mi punto de vista, ese es un tipo. Por eso los datos que das, maestro, son apabullantes. Seguramente el régimen seguirá siendo el régimen, pero porque costó algo, esto no es gratuito. O sea, cuando hablamos de que la gente se mueve muy poco en su preferencia electoral, no es gratuito, no es porque no haya pasado nada en los últimos 6 años, es que pasó demasiado, es que se gastó mucho dinero, es que se utilizó el Estado
¿no? Así como lo decía hace rato. La imagen, la comunicación política cuesta mucho dinero. Yo no sé si ustedes lo ven en su municipio, en los municipios que recorren, cada vez que gana un presidente municipal, cada vez que gana un gobernador, una gobernadora en una entidad, de una administración a otra, la cantidad grosera de dinero que se gasta en reuniformar a toda la administración pública. Camionetas, patrullas, bardas, la imagen institucional, eso es comunicación política. Y en eso se gasta un montón de dinero. Y eso no se sanciona. Eso se permite. Y eso es una trampa. Eso es jugar con el imaginario. Pero no es culpa de Moreno, ¿no? Quiero ser muy claro en eso. Eso es algo que sucedió antes, que sucede hoy y que seguirá sucediendo mañana. Entonces ahí terminaría para darle paso a ustedes. ¿Alguien más? De manera muy rápida, la participación siempre es 63% en las presidenciales a lo largo del siglo XXI, es 63 y fracción en promedio a nivel nacional. Solo fue más alta en el 2000, que fue 70, ganó Vicente Fox con 6 puntos porcentuales. Parece ser que los que salieron a votar de más en ese entonces son los que salieron, sí, son los que le dimos el triunfo en ese momento, en el 2000. Entonces, bueno, no creo que cambie este año, no veo por qué sería más arriba del 63, no veo ninguna variable que lo haga más alto. Veo alguna que lo puede ser un poquito más bajo, que es la violencia, la inseguridad. Quizás sí hay un poco de desconfianza en el INE, todavía no es explícita, pero sí en muchos lugares, sobre todo de Guerrero, en Guerrero los candidatos a presidencias municipales de MC salieron del país porque les dijeron no, tú no vas a ganar, y si no como ya no podían renunciar, se fueron, ¿no? O sea, no están y no están compitiendo, nada, y los que van contra Morena están ahí para jugar y no para ganar, y así es, y así lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, eso yo no lo había visto, ¿no? ¿Y a qué se debe? Pues a una impunidad, o sea, que las instituciones no generan certidumbre, como lo dice el doctor. Entonces, participación va a ser así. Y la otra cuestión es que no sabemos, por ejemplo, Morelos, pues no sabemos si vota más gente, se va a ir a Morena. Pues sí, en Jalisco, pues no, la verdad es que no sé, no hay un antecedente, porque sí sabíamos con el PRI que si votaba más gente no ganaba el PRI. Incluso acá en el Estado de México hubo una situación que toda la vida me dará risa, que en Metepec, en el 2006, cuando ganó usted acá, en Metepec iba PRI, PRD, PAN como 30, 29, 27, o sea, todos empatados, y luego abajo iba el Verde 16 y PT 17, y entonces hubo partido de fútbol, llovió, ¿verdad? Ganó el PT, 40%, Oscar González, ¿no? Pues no se le espera, claro que él te va a decir que sí, ¿no? Que hizo la mejor campaña de su vida, claro, ¿no? Hizo, ¿no? Nunca más ha vuelto a ganar nada, pues no, a menos que le toque otra vez, ¿no? Pero, pues, ¿quién te hubiera dicho que iba a ganar el PT? Yo hubiera, quizá el PRD o el Verde incluso, ¿no? Siempre había ganado PRI, PAN. Incluso creo que el PRD había ganado alguna vez. Y ganó. Entonces, pues, ¿quién va a ganar ahora? Pues no sabemos, ¿no? Y las mañaneras, pues las mañaneras son le agarró la onda, lo supo hacer bien, es un gran comunicador, es exitoso, pues ahí está su popularidad, está hasta arriba. Pues si se debe o no a las mañaneras nunca lo vamos a saber, pero las hizo y la popularidad está ahí. El grado máximo que todavía veo yo, y es que a los medios de comunicación mexicanos les falta mucha capacidad, calidad y experiencia, porque no lograron entender, de qué era la mañanera. Todavía la semana que habló de María Amparo Casa por una pensión que es irrisoria, hablando o sea, Pemex debe 200,000 millones de dólares y según él la señora se roba 125,000 pesos. Bueno, pues nunca, no es nada, ¿no? Bueno, pero habla de eso 4 días y a la semana siguiente Foro TV y Tercer Grado
cambian, iban a hablar de los debates en los estados para hablar de María Amparo. O sea, era lo que se dice en inglés el red herring, la trampa, el señuelo, ¿no? Y entonces dejas de hablar de elecciones para hablar del caso María Amparo, por favor. No entendieron, ¿no? Nunca entendieron, y yo creo que ya nunca va a entender, pobre Aguilar Camín, pobre, ¿no? Nunca entendieron, no sé qué estaban pensando. Gracias. De todas las conversaciones que hemos tenido acá y las participaciones, me parece que hay una constante y que me gustaría comentarlo en el sentido de complementar hipótesis que has señalado, de que la gente no quiere cambio en estas elecciones. Me parece que se podría complementar muy bien. La gente no quiere cambio en un contexto de polarización política. En otros contextos, sí, históricamente, de hecho, las elecciones de 2018 para atrás rompieron récord de alternancia a nivel subnacional, tanto en estados como en municipios. El arribo del INE como institución nueva que controlaba o centralizaba algunos de los procesos que antes hacían los institutos locales, permitió ese nuevo modelo mixto, muchísimas alternancias, rompió el récord de alternancia. Entonces, antes la gente sí quería cambios, le gustaba probar, pero hoy no. Y yo creo que tiene que ver con que hay un presidente polarizador que ha logrado meter una narrativa que es prácticamente incuestionable. Lo platicábamos hace rato cuando venimos para acá, es que todos tienen la misma narrativa, todos son, y todos los de Morena van a decir en algún momento, nosotros planteamos un modelo de progreso y ustedes plantean un modelo regresivo. ¿En qué se basa? ¿Quién sabe? Pero esa narrativa es incuestionable, son dogmas que afectan definitivamente la emoción y que afectan los resultados electorales de una manera que no haya pasado, supongo yo que desde el PRI. Pero bueno, el PRI corporativizaba, Morena polariza. Y yo creo que esa hipótesis se puede todavía complementar más, se puede trabajar todavía mucho más y sería muy, muy interesante porque ahí estaríamos entrando a una explicación de este fenómeno de que la gente no quiere cambio. Pero no quiere cambio necesariamente porque, o sea, no es que digan, no estoy feliz con Morena o porque hacen las mañaneras y en las mañaneras me informan de una manera fenomenal, es un ejercicio de transparencia. No quieren cambio porque en las mañaneras, ya te dijo Andrés Manuel, que los fifís de izquierda, etcétera, etcétera, son unos traidores a la patria, los haya o no los haya dentro de estas estructuras, ¿no? Entonces, me parece que es bastante interesante algunas de las conclusiones a las que podemos llegar en este foro. Vale. Gracias. Constanzo, compañero, y ahorita levantaron una. Mi reconocimiento a las tres participaciones. De hecho, son tres líneas de investigación diferentes, diversas, y eso es loable. Mi primer planteamiento para escuchar alguna reflexión, más que preguntas, no son preguntas, es normalmente el análisis para abordar el tema de la debilidad institucional de la democracia lo centramos en el partido gobernante, en las figuras gobernantes, etc. Pero creo que se debe de redireccionar también nuestra atención al papel de la oposición, que esa es la esencia de la democracia. La democracia es porque existe una oposición al gobierno y porque también este gobierno va a estar de algún modo por la calidad de la oposición, ¿no? Por la calidad de la oposición. Entonces, creo que es uno de los capítulos que se tiene que desarrollar. Y normalmente los que somos defensores de la democracia, yo estoy de acuerdo y sí, yo reconozco que hay regresiones autoritarias graves, pero el problema ha sido que obviamente tiene que recaer en la calidad de la oposición. Eso es un punto. Otro punto es el análisis estadístico. Yo estuve hace como 15 días, José Antonio Crespo, en el Universal publicó un artículo muy interesante en donde daba una visión de los resultados electorales no mediante encuestas, sino hacía aproximaciones por resultados electorales anteriores
llegaba a conclusiones muy semejantes a las que ahorita acabo de escuchar y me pareció muy novedoso. De hecho, al escuchar ahorita la ponencia 3, veo que como que es una comunicación, entonces a lo mejor alguna breve reflexión sobre sus propuestas, aproximaciones a través de resultados electorales, porque se van afinando los instrumentos. Y el tema de la polarización política es parte de toda una estrategia. Pero existen hasta tratados, ¿no? Carl Smith, el padre de la teoría de la polarización y todo esto, aunado al tema del discurso, de las mañaneras, eso obviamente es parte de toda una estrategia. Pero escuchaba que también estaban reflexiones sobre el interés político de los jóvenes. Y existen por ahí algunas fuentes clásicas para poder abordar el tema de la participación de los jóvenes en la política, que obviamente están en los núcleos familiares, ahí es el primer método de socialización, están en las escuelas, en las universidades, en los maestros que tengan, en el grupo de amigos, ¿no? El negro durazo, porque se juntaba y era el que golpeaba a los que le molestaban a Porfirio, por ejemplo, y lo metieron, ¿no? Por citar un caso. Y momentos históricos que ayudan a politizar a los jóvenes. 1968 es un parteaguas el tema de los jóvenes. 1987, las reformas de Jorge Carrizo para otras de la UNAM y todo esto están considerados esas movilizaciones como del calibre de las del 68 que vuelven a llenar el Zócalo y como un antecedente de lo de 1988, porque toda esa votación se identificó más con la izquierda, el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, etc. Entonces también es un tema igual para abordar el tema de la politización, igual de contextos históricos, pues es donde aumenta más la participación. El asunto es qué hacemos para que nuestros jóvenes se interesen más en la cuestión política. Hay la preocupación de que necesitamos escritores del calibre de los que tenían la generación de 1950, en los nuevos jóvenes. Hay la preocupación en varios renglones. También tenemos todos la preocupación de que los jóvenes igual puedan ser como el calibre de los buenos políticos, si me permiten decirlo así, más allá de generar una controversia, en el periodo de, por ejemplo, Rodolfo López Mateos, la época de oro, independientemente de un sistema autoritario, pues obviamente era mucha calidad de esa clase política, ¿no? No es, o sea, no son preguntas, son reflexiones para que puedas escucharlos. Muchas gracias. Desean hacer algo. Yo creo que recupera todas las preguntas y al final hacemos una canasta y las respondemos. Vale, Sugerencias. por favor. Es preocupante ver las estadísticas de la indiferencia de los jóvenes en la política. Y de igual manera, me voy a permitir hacer algunas 2 o 3 reflexiones para que ustedes nos den pues, un punto de vista. El tema de los jóvenes es fundamental. Si uno recapitula y mira hacia atrás, pues vamos a encontrar una serie de movimientos importantes que contribuyen a impulsar el cambio democrático en el país. Pero una vez que se da la alternancia, se atomiza el fenómeno juvenil. Y junto con eso, tenemos instituciones que debieran estar generando politización para la democracia. Yo tengo la convicción que sin politización no hay democracia. ¿Sin qué, perdón? Sin politización no hay democracia. Y no lo está haciendo. Me refiero concretamente al INE. Ha hecho todo menos lo que debiera hacer.
a pesar de que la normatividad le impone la obligación de generar conciencia cívica, política, etcétera. No, se mete a veces hasta legislar, con tal de sacar los acuerdos como lo quieren. Dispone de un caudal enorme de recursos, que también son públicos, para anunciarse, para decir que el INE es importante, en lugar de generar esa conciencia cívica y política que requiere el país. ¿Para qué? Para fortalecer las instituciones, para fortalecer la democracia. Y pongo dos ejemplos rápidos que tienen que ver con la función del INE. Uno, el abstencionismo. ¿Qué hace el INE para fomentar la participación política? Que sea tangible y creíble. Yo no veo, honestamente, nada. Y el otro, ¿qué hacen los partidos? ¿Y qué estamos haciendo los ciudadanos para revertir esos retrocesos? Como el caso de la reelección de candidatos a diputados y senadores. Ahí la digo. Bueno, antes que nada, gracias a todos por sus excelentes ponencias. A ver, una pregunta. ¿Creen que el hecho de que se esté esperando que haya el mismo resultado, o sea, que va a haber continuidad, pues los que estaban de un color votan por un color, van a quedar así los estados, salvo una excepción, ¿creen que tenga que ver con la falta de propuestas interesantes y atractivas a grupos específicos, como puede ser a jóvenes y a mujeres? Bueno, felicidades por la ponencia. Y aquí la pregunta va en torno al doctor, porque bueno, hace referencia de estadísticas. La pregunta es, ¿estas estadísticas se tomaron en cuenta con la gente que recibió programas económicos, las becas? Porque esa parte yo pienso que va a cambiar hacia dónde, ¿no? Es alguien que recibe de la nada, ya tengo dinero, no lo quiero perder, no voy a votar. Entonces, eso saca del contexto de lo que se venía dando anteriormente, que era, yo no interese para nadie, hoy me dan dinero, hoy necesito votar porque necesito más de lo mismo. Dos preguntas para nuestro magistrado, no por otra cosa, sino porque él tocó el tema. ¿Será correcto, digamos, porque así lo mencionaste, que vivimos una democracia muy incipiente o joven? Y la otra sería, ¿en qué tiempo entonces consideramos que nuestra democracia alcanzaría su mayoría de edad? En la reforma electoral del 93, que puso en práctica en el 94 con la elección de Cedillo, hoy cumplimos 30 años con esta institución. Yo sí defiendo a las instituciones autónomas, que más el INE. El entonces Instituto Federal Electoral fue la primera vez que vivió la ciudadanización en su Consejo General. Desde entonces tenemos una institución, desde mi punto de vista, que ha dado resultados. El presidente de la República se queja del INE, sin embargo, es el resultado de ese proceso de judicialización, incluso con un tribunal electoral, que dio resultados, yo lo ataco. Entonces, con base a esto, las preguntas serían esas. ¿Será posible que después de 30 años, porque no nos preparamos Estados Unidos con una democracia sólida, sin embargo, hace 4 años se puso en jaque con todo este asunto de Trump, ¿no? O sea, por muy fuerte que fuera una democracia, como Estados Unidos también tiene sus momentos de crisis. ¿Será posible seguir llamando a México una democracia incipiente, débil? Y si es así, ¿cuándo consideran ustedes y de qué depende que México alcance su democracia, su mayoría? Gracias. Cerramos preguntas, ¿no? Para que nos dé tiempo de contestar. ¿En el orden que quieran? Si seguimos con los jóvenes. Bueno, rápido, me voy junto a la de calidad de la oposición con la falta de propuestas.
Sí, no hay una oposición atractiva para la gente y no la hay porque no propone nada nuevo, que es la falta de propuestas, ¿no? No hubo una estrategia, voy a dar un ejemplo porque me parece muy concreto. Había un grupo de feministas enojadas con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, académicos y científicos enojados con la 4T. ¿Y qué hizo Xochitl Gálvez para jalar su voto? Pues yo no sé, pero si alguien sabe, pues explícame, ¿no? Ese era el nicho a partir del cual te podías, a los estudiantes, le tenías que robar, así como Taboada le robó votantes a Clarita de Iztapalapa, le tenías que robar estudiantes. ¿Qué hizo? No sé, todavía oí ahí mis hijos platicando, es que le preguntan a Xochitl de la reducción de la jornada y dice que, a ver qué dicen los empresarios. No, nunca. Por eso entiendo que te dicen que nunca por Xochitl. Pues claro que no. No voy a votar contra mi interés, mejor que sigan dando becas. En fin, la aproximación histórica que preguntabas, siempre es complicado hacer una aproximación histórica porque dice este filósofo Taleb, que escribió este libro del Cisne Negro, que nunca va a haber las mismas variables antes que hoy, las mismas exactamente para poder decir 2 más 2 en el 90 es 2 más 2 no, pero sirven de algo, o sea, puedes poner un pie y te puedes recargar ahí, pero pues puede pasar cualquier cosa, que es lo que sucede, es el argumento de su libro, surge un cisne negro, algo que nunca habías visto y se te cae. Y los apoyos, la relación entre apoyos y votar por Morena, pues sí, porque sí, claro, pues ¿cómo voy a apoyar en contra? Lo que pasó es que Morena no tuvo una estrategia que le hubiera podido ser más beneficiosa a corto plazo, aunque no a largo, y es dar los apoyos para un proyecto. Hay un proyecto muy interesante de apoyar a los homeless en Londres. Durante 3 años se les va a dar tanto, se les dieron 1.200, 1.300 libras al mes, contra obviamente la derecha, como diría AMLO, Maximiliano Iturbide, Fox y Xochitl dijeron que no, pero aún así se los dieron. ¿Y qué crees? Este estudio que hizo el Banco Mundial no lo usaron para comprar alcohol, no lo usaron para comprar droga, lo usaron para rentar un lugar y buscar trabajo, fíjate, ¿no? Y porque sabían que se les iba a acabar en 36 meses. ¿Y qué crees? A los 36 meses el 96% había conseguido un trabajo y había dejado de ser homeless. Esa es una estrategia para regalar dinero, buenísima, perfecta, excelente. Pues aquí no hay, pues le das a un estudiante, pues ya, le das y se acabó, ¿no? Serían mis respuestas, sé que me faltaron, pero con eso. A ver, primero respecto a la debilidad institucional y el papel que debe jugar la oposición, estoy completamente de acuerdo con que la oposición es corresponsable de la construcción de legitimidad de las instituciones. Nomás que hay una cosa, si no tenemos instituciones técnica y profesionalmente independientes, si no tenemos instituciones fuertes, no podemos hablar de oposición. No existe de hecho la oposición. Si nosotros recordamos el sistema político mexicano del siglo pasado, donde no existía un institucionalismo fuerte, estas instituciones que son las reglas que constriñen el comportamiento de las personas y de los actores políticos, nosotros teníamos un elemento y una variable que nunca cambió mientras estuvo el régimen priista del siglo pasado, que es certidumbre sobre lo que iba a pasar. Pero la certidumbre de lo que iba a pasar no significaba que existiera legitimidad sobre lo que iba a pasar. O sea, tú sabías que el PRI iba a ganar las elecciones. Tú sabías que si levantabas la voz, probablemente a ti en lo individual no te iba a pasar nada, pero si te juntabas con 10 cabrones y levantabas la voz, seguramente te iban a ir a dar unos buenos macanazos. O sea, certidumbre sobre lo que iba a pasar sí existía, pero eso no significaba que existiera legitimidad. La oposición tiene un papel que desarrollar, por supuesto, pero ante la captura institucional no existe oposición. Es decir, lo que nos estamos jugando en los próximos años, no me refiero al proceso electoral del 2 de junio, me refiero a lo que nos vamos a jugar la siguiente década. Lo que nos vamos a jugar los siguientes años es
el proceso de regresión autoritaria y desmantelamiento institucional o profundizar y fortalecer las instituciones perfectibles que tenemos. Si nosotros desaparecemos, si nosotros permitimos la desaparición del INAI en la próxima década, se acabó la oposición. La oposición existió la década pasada, la oposición existió las 2 décadas pasadas, porque tenías instituciones con las cuales podías cuestionar al gobierno, con las cuales podías debilitar al gobierno, al régimen. Solamente así nos dimos cuenta de los escándalos del presidente Fox. Él construyó el IFAI y a él le sacaron el tema de las toallas. Si no, de eso no nos hubiéramos enterado nunca. Y gracias a las instituciones se construye la oposición. Por supuesto que la oposición tiene un papel importantísimo, pero sin instituciones fuertes, olvidémonos de la oposición, ¿eh? Vayamos a lo siguiente, porque de eso ya no vamos a estar hablando. Entonces, eso lo concateno con lo que ya me había referido. Desafortunadamente estamos en un contexto en donde todos los actores, con instituciones débiles, se forma el caldo de cultivo en donde además tienen los actores, y lo han tenido siempre, todos los incentivos para romper la norma. Todos los incentivos para romper la ley. Es decir, durante muchísimos meses antes estuvimos viendo espectaculares con la silueta de Claudia Sheinbaum. Y la precandidata, todavía jefa de gobierno, miente todos los días diciendo que no sabe dónde salió. Por supuesto que sabía. Ella autorizó, ella lo palomeó, así se veía bien. Pero la oposición hizo lo mismo. La oposición empezó a jugar el juego electoral muchísimos meses antes de que estuviera permitido. Entonces tienes todos los incentivos para romper la norma, tienes todos los incentivos para romper la regla. ¿Y cuáles son esos incentivos? Pues que no hay castigo. Y ese es el incentivo más importante para romper la ley. El incentivo más importante para que existan los delincuentes es cuando el delincuente sabe de antemano, tiene certeza de que además, a pesar de que va a delinquir, no se le va a castigar. Ese es el más grande incentivo para la delincuencia. El más grande incentivo para el coyotaje electoral es cuando los actores saben que su comportamiento ilegal no se va a castigar. Entonces lo que nos jugamos los próximos años, la próxima década, es el fortalecimiento de las instituciones. Había preguntado algo sobre el costo institucional y de la indiferencia cívica, ¿no? Yo estoy convencido que con todos estos elementos que nosotros tenemos de un institucionalismo débil, tienes también un elemento que va siendo progresivo en los años, que es la indiferencia cívica. Porque además te das cuenta que participar sirve de muy poco, porque las instituciones absorben muy poco de tu demanda ciudadana. Entonces a las instituciones, mucho de lo que me he referido el día de hoy es el fortalecimiento de las instituciones. Debe tener como resultado, debe de significar algo para los ciudadanos y los ciudadanos, que es que su participación sirva de algo. O sea, cuando el ciudadano va a marchar por la defensa de una institución, la que sea, o por la defensa de un régimen, el que sea, y sabe de antemano que su participación va a importar en algo, entonces la gente participa. Pero cuando la gente comienza a darse cuenta que su participación está catalizada por instituciones débiles y que su participación va a servir de muy poco, se empiezan a generar procesos de indiferencia cívica. Los jóvenes, ¿por qué no están participando? ¿Por qué tienen este nivel de indiferencia? ¿No? Es algo a lo que seguramente abordarás en un momento. Estoy completamente de acuerdo con que ahora tenemos un nuevo clientelismo en el siglo XXI. Tenemos un clientelismo que se está desarrollando. Este régimen aprendió muy bien a generar clientelas, lo decía muy bien hace rato de una manera muy precisa. El priismo del siglo XXI era corporativista, nada más que este régimen es polarizante, ¿no?
Pero al final de cuentas creo que el elemento que los une es la formación de clientelas. Sí. Por eso la gente quiere conservar, pero es que no es algo nuevo, ¿eh? No es algo, las becas y los programas sociales no es algo que haya inventado este régimen. Es algo que aprendieron a hacer muy bien de lo que pasó en el siglo XXI. Y en el siglo XX, perdón, que en el siglo XX se llamaba sindicalismo, corporativismo, porque las personas recibían un montón de dádivas de los regímenes, nada más que las transferencias que nosotros conocemos como un instrumento de política pública, hoy se convierte en un instrumento corporativista, pero del siglo XXI, ¿no? Para abordar de manera... Los regímenes decimos que son regímenes jóvenes, incipientes, pues porque sí, apenas estamos hablando de que el nacimiento de las instituciones democráticas y que permitieron la transición democrática, a pesar de que ya tienen más de 30 años, nosotros solemos decir apenas tienen 30 años, porque a las instituciones les toma un montón de tiempo consolidarse, fortalecerse, profesionalizarse, pero no creo que tenga que ver que existir un rango determinado para decir en 20 años, en 30 o 50 años las instituciones se consolidan. No. Eso puede ser muy relativo. El Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, de la década de los 90, el gran éxito que tuvo el Instituto Federal Electoral fue garantizar la transición democrática que comenzó en el 97 con Ernesto Zedillo, sin sobresalto. Cuando fue la primera vez que el presidente de la República perdió la mayoría en la Cámara, que fueron las elecciones intermedias del 97. Y tenía 3 días de nacido el IFE, ¿no? Tenía bien poquitito que se había generado el primer como autónomo, tenía bien poquito. Tenía 2 días de nacido el Instituto Federal y garantizó ese primer paso a la transición democrática que se consolida en el 2000. Pero el Instituto Federal Electoral muy pronto ha tenido crisis de legitimidad bien importantes, la primera 2006. Por una razón bien sencilla, porque no castigó las trampas. No castigó las trampas de Vicente Fox en el 2000 con Monex, y no castigó las trampas del PAN en 2006, y todavía no sabemos quién ganó esa elección, ¿eh? Y es algo que nunca vamos a saber, porque la autoridad, porque la institución nunca fue lo suficientemente fuerte para decirnos quién diablos ganó esa elección. Sí, lo dijo el tribunal, pero nadie le creyó. Porque el tribunal dijo, sí, se metió el presidente, sí, el presidente puso en riesgo la elección, pero vamos a dejarlo pasar. Es que esa elección se tuvo que haber anulado solamente por la intervención del presidente, porque así lo decía la ley, carajo. Porque la ley lo decía muy claro, si el presidente interviene, la elección se anula. Y el tribunal no lo hizo, el antiguo TRIFE. Entonces, por eso estamos hablando de que es una elección, es una democracia, la nuestra, muy joven, muy incipiente y propensa a que sucedan este tipo de intentos de capturar la institución. Hoy tenemos como presidenta del Instituto Nacional Electoral una amiga del presidente, que no se atreve, y tampoco se atrevió el INE de Lorenzo Córdoba, tampoco se atrevió a sancionar y tampoco se atrevió a aplicar la ley, y tampoco lo va a hacer y por eso tiene una crisis de legitimidad, y por eso la decisión, aunque sea legal, no va a gozar de legitimidad en todo, como nosotros esperaríamos que fuera de una democracia consolidada. En Estados Unidos meten a la cárcel a la gente. Aquí sobreseen los juicios, ¿no? Ahí terminaría Bueno, respecto a preguntas específicas que hicieron en lo particular,
Sobre las generaciones, otras generaciones, acerca de su participación política. Creo que todas esas generaciones justamente lo que construyeron fue la democracia mexicana. Lo que construyeron, por ejemplo, la generación del 68. Yo plantearía quizás el proceso de transición antes, ¿no? Desde justamente el 68, con algunos avances, pero pues ¿por qué los jóvenes, por qué yo no tengo tanta fe en que esta generación va a estar politizada pronto? Pues justamente porque en otras encuestas que hemos hecho observamos que la mayoría de los jóvenes utilizan de 6 a 7 horas las redes sociales para fines de exclusivo entretenimiento, las otras 3 horas en jugar, 8 horas en dormir y lo que resta pues para hacer la tarea y estar en la escuela, ¿no? Entonces es muy difícil que, salvo que tengan alguna bandera, algo que enarbolar, difícilmente se va a generar una generación tan politizada como en otras épocas. No me quiero ver conservador para nada, no lo soy, porque si no van a decir que soy fifí y cosas así, pero no, se lo digo que no, pero en gran medida sí veo una juventud muy desinteresada en los temas públicos, muy teledirigida en términos de un profesor que se llama Giovanni Sartori. Te dicen lo que tienes que hacer, lo que tienes que pensar y tú ya nada más no te muevas de ahí, ¿no? Yo coincido prácticamente en todo lo que comentan mis colegas respecto a la protección de las instituciones electorales, instituciones de transparencia. No voy a abonar nada en ese sentido porque suscribo todo lo que acaban de comentar sin ningún problema. Lo único es que el INE sí ha hecho esfuerzos por crear una estrategia nacional de cultura cívica. Han fracasado porque además les dieron un moche. Si bien el INE se dice que es una de las instituciones que más dinero recibe, sí recibe muchos recursos. Antes recibía más, y cuando recibía más justamente estaban creando esta estrategia nacional de cultura cívica, pero pues la tuvieron que cerrar este proyecto. La pregunta, a mí me parece una pregunta súper interesante, si la otra hipótesis de que si no hay cambios, o si la gente no quiere cambios, es porque la oposición no les da herramientas, no les da más programas, más proyectos, pues creo que también tiene mucha lógica. Sin embargo, tampoco veo que Morena esté dando, o el partido oficial esté dando grandes avances, grandes cambios. De hecho, desde mi punto de vista, si se plantea como partido de ultraizquierda, como se quieren considerar y catalogar, pues falta muchísimo para que esto sea un proyecto de izquierda, ¿no? Yo no veo que haya cambios en sistemas financieros. Cuando fue el TEMEC y toda esta historia, que se supone que es una política muy de derecha y libre de mercado, perdón, pero el presidente mandó a Ebrard a llorarle a Trump, ¿no? Y por favor, no nos quites el TLC, lo convertimos en lo que tú quieras, pero no nos lo quites, ¿no? Bueno, pues entonces pongan ahí un muro humano para detener a los migrantes y bueno, pues entonces ya les doy su TEMEC. Entonces, ¿dónde está ese proyecto verdaderamente de izquierda? Yo no lo encuentro en Morena. No se trata nada más de distribuir dinero en becas, porque son programas clientelares y ya. Se trata de crear instituciones sólidas que garanticen mejores derechos sociales y económicos. Eso será la izquierda. Esa fue la izquierda que funcionó en los estados que tanto se presume que queremos alcanzar, los estados nórdicos, estados nacionales nórdicos. Pues establecieron un verdadero estado de bienestar, creando instituciones y garantizando derechos económicos, sociales y culturales. Hoy en día las becas, desde mi punto de vista, son insuficientes para considerar los derechos económicos, sociales y culturales. Son paliar un poquito la pobreza sin resolver el problema de fondo, ¿no? Por esa razón, una de las principales deudas, es que la más grande junto con la seguridad, es la salud. La salud está totalmente desinstitucionalizada, no avanzó. Y bueno, los principales estados de bienestar se enfocan en crear seguridad social, salud y educación. ¿Cómo andamos esos rubros? Un proyecto de izquierda tendría que andar muy bien, desde mi punto de vista, por supuesto que hay quien pueda considerar que la izquierda es una cara de un viejito hablando por el bien de los pobres y nada más. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es todo. Gracias. Vale, le agradezco muchísimo al maestro Luis Estrada, le agradezco mucho al doctor Oscar San Pedro, le agradezco mucho al maestro Andrés Torres Scott. Ya vieron cómo una de las dimensiones de la democracia no se reduce al electoral, pero una de las dimensiones de la democracia, quizá la más importante, da para mucha reflexión, da para mucha crítica, da para mucho cuestionamiento. Esperamos que no tengamos únicamente esta mesa y que podamos seguir con varias más. Le agradezco a todos su presencia aquí. El calor está, ahorita lo sentí un poquito más fuerte que hace un par de horas. Les pido un aplauso. Constanzo, que nos dio un espacio.